desarrollar los procesos científicos de análisis de cultura con los alumnos, quiero realizar experimentos, pero el conflicto está que no tenemos el auxiliar laboratorio, está asumiendo otras funciones actualmente, no tenemos Ya, pero eso es un problema. Si hubiera una persona a cargo, sí podrían hacerlo. ¿Cómo? Si hubiera una persona a cargo del laboratorio, sí podría hacerlo. Claro, pero no puedo utilizarlo. El problema está que yo no puedo utilizar este laboratorio. Ya, a ver, lo vamos a dejar ahí para que Rosy y Claudia después lo comenten. A mí me parece que no existe conflicto ahí, sino que más bien es un obstáculo que se está presentando en el aula, ¿no? Pero lo dejamos ahí. A ver, ¿Alfonso tienen algún conflicto? ¿No? Por acá, chicas. Pero el conflicto no es hago experimento, no hago experimento, no hago práctica, no hago práctica. Porque se te presenta un obstáculo. Por eso, me parece que está válido, pero igual mejor coméntenlo con Rosy y con Claudia. ¿Listo? Sí, a ver, Claudia, lo que estábamos haciendo es que cada grupo estaba compartiendo el conflicto que habían pensado. ¿Ya? Entonces, okay. A ver, lo volvemos a hacer, pero ustedes recursos, ¿ya? Muy bien. A ver, Carmen, ¿podrías compartir de nuevo el conflicto? A ver, tenemos un conflicto interno. En la evaluación censal en el área de matemática tenemos en el aula un bajo nivel de rendimiento. Aumentar las horas de matemáticas significa reducir las horas en otras áreas y no cumplir con la programación. Ahí se genera el conflicto si aumento las horas de matemática o no aumento las horas de matemática. Un conflicto interno. ¿Le está Perfecto, ese es un conflicto. Ya, lo que tengo mucha información, es cierto, pero el conflicto es ¿aumento las horas o no las aumento? ¿Cierto? Sí. Perfecto. ¿Otro ejemplo que quieran compartir? A ver, un conflicto externo, que en la institución educativa los niños quieren jugar fútbol y las niñas también quieren jugar vóley. Y no se ponen de acuerdo en utilizar el patio para compartir, ambos quieren utilizar todo el patio al mismo tiempo. Ahí también se genera un conflicto en que los niños quieren utilizar el patio para jugar vóley, para jugar fútbol, y las niñas quieren utilizar el patio para jugar vóley. Ok. ¿Cuál es el conflicto? En ese ejemplo, ¿cuál es el conflicto que ustedes como maestros tienen? Fíjense bien, los chicos, los niños no tienen un conflicto. Ellos saben que quieren jugar fútbol. Las niñas no tienen un conflicto porque ellas saben que quieren jugar vóley. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál sí es el conflicto? Que ambos quieren utilizar el patio al mismo tiempo. Ok, entonces, asignamos el patio para los niños, por un lado, o asignamos el patio para las niñas, por el otro lado, ¿cierto? Sí. ¿El conflicto para quién es? Para la profesora. Exacto, para quien decide quién usa el patio, ¿cierto? Sí. O sea, los chicos son los afectados, pero ellos difícilmente pueden poner la solución. ¿Sí lo vemos? Ellos son los afectados, pero para trabajar una nube, quien lo tiene que trabajar esa nube es quien puede decidir qué se hace con el patio, que es o el director o los maestros, ¿sí? No es un conflicto que puedan decidir los chicos, aunque ellos sean los afectados. El conflicto es para el maestro. Un día y un día, o medio tiempo y medio tiempo, o lo que vaya a decidir. El conflicto es a quién le doy el espacio, a los niños o a las niñas, ¿sí? Así es. Ok, eso es bien importante, porque en un principio podemos decir, el conflicto lo tienen los chicos. Y no, sí tienen ellos un conflicto, un problema, pero el conflicto de decisión
está en el adulto, aunque no juegue ni fútbol ni vóley. Es qué decisión tomo, se lo asigno a uno o se lo asigno a otro, ¿sí? Sí. Ok. Eso es muy importante en la elaboración de la nube y eso es bien importante. Identificamos el conflicto. ¿Por qué? Porque si no está bien identificado, tú puedes pensar, si tú determinas el conflicto equivocadamente o los quieros equivocadamente, es muy difícil que logremos una solución. ¿Sí? Así es. Ok. Gracias. A ver, la siguiente mesa. Por acá también tenía Si les doy a todas mis niñas a tomar el desayuno escolar, o solo les doy a lo que desean, un conflicto interno. Ok. ¿Es de inicial, me imagino? Sí. Exacto. Los forzo o los hago que sí se tomen su alimento o los dejo que no lo tomen, ¿cierto? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Falta alguna mesa? conflicto externo. Y el conflicto surge porque también tenemos psicomotricidad mantener la práctica tradicional. Ok. El conflicto entonces es ¿aplico Couturier o no aplico Couturier? ¿Cierto? Ok. Perdón, aquí una nota muy importante para todos es conflicto como la oposición de un factor con otro. Si nosotros ponemos, por ejemplo, aplico técnica Couturier o aplico otra metodología, nos va a ser muy difícil trabajar la nube. Es importante poner de un lado sí quiero y del otro lado no quiero. O de un lado sí aplico y del otro lado no aplico. Expresar el conflicto en términos de oposición siempre. O sea, en este ejemplo, si ustedes escriben aplicar la técnica Couturier de un lado, aquí, o aplicar la técnica tradicional aquí, estamos redactando incorrectamente la nube, aunque sí sean esos dos conflictos. La forma correcta es aplicar la técnica Couturier o no aplicar la técnica Couturier. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, Liliana, ¿te puedes acercar para que vos no vamos de ello? Quiero desarrollar las específicas alumnos. Para eso quiero hacer experimentos. Pero la persona, el auxiliar de laboratorio, está teniendo una función. El conflicto es, ¿hago experimentos o no? Ese es el conflicto. ¿Ok? ¿Hago el experimento o no lo hago? ¿Ok? Ese sería el conflicto. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera compartir su conflicto? A ver, Giovanna, acércate más fácil. A ver, acá Julio va a compartir otra. Hola Claudia. Hola Julio, buenas tardes. Bueno, yo quiero compartir un conflicto. Mira, nosotros el 3 de agosto, los directores vamos a acudir a un examen para ratificación por 3 años más en el cargo. Pero durante el proceso se está haciendo acciones legales, acciones de amparo en diferentes, sí,
¿no? Por parte de los directores. Entonces, ahorita a pesar de estas excepciones de amparo, hay un conflicto. ¿Me presento al examen o no me presento al examen? Viendo esta dificultad. Perfecto, ahí está perfectamente identificado el conflicto. Es un conflicto interno, ¿me presento al examen o no me presento al examen? Perfecto. Gracias. A ver, Giovanna, ¿querías compartir también? Hola. Tenemos realmente a raíz de una monitorea que hemos tenido recientemente, nos están todavía influenciando esto del poco uso inmobiliario respecto a los niños, ¿no? No quieren que tengamos mobiliarios en el aula. Y de verdad que es un verdadero conflicto en los momentos iniciales de ver cómo el niño se va a adaptar a esta nueva forma de trabajo, porque es readaptar al niño en su forma de vivir, porque muchos de ellos están acostumbrados a trabajar en sillas, en cuanto a lo que es su alimentación, ¿no? Hacer algunos trabajos manuales, y queremos ver de verdad cómo solucionar este dificultad en nosotros. Si dejamos de usar el mobiliario o seguimos usando el mobiliario. Ok. Sí hay un conflicto, sí está bien redactado, ¿se usa mobiliario o no se usa mobiliario? Lo que yo te preguntaría es si verdaderamente ese es tu conflicto, es decir, si es tu decisión usarlo o no. Si tú tienes la decisión de usarlo o no, esa nube te va a ayudar a tomar una decisión. Pero si tú eres una maestra que no tienes la decisión de usar o no, si es una indicación y es una orden que ya se va a establecer, ¿cuál sería realmente tu conflicto? ¿Sí me explico? A ver, lo que Claudia está diciendo es que una cosa es tú como docente si tienes o no la opción de usar el mobiliario, y otra cosa distinta es si hay una orden del ministerio de no usar el mobiliario. Entonces la pregunta es cuál sería el conflicto entonces para ti como docente, si es que ya hay una orden del ministerio que dice que no se puede usar el mobiliario. Aplicar la norma. Tengo que aplicarlo porque igual van a seguir monitoreando. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio Julio de me presento al examen o no me presento al examen, esa decisión sí está en su control. Él decide si va o decide si no va. Mi pregunta es, ¿usar o no el mobiliario es tu opción? O sea, el ministerio dice, quien quiere puede usar mobiliario, quien quiere puede no usarlo. No, es una orden. Entonces, esa nube no te va a llevar a la solución. Esa nube no te va a dar una solución, porque aunque tú en la nube encuentres la solución y determines no usar mobiliario, de todas maneras lo tienes que usar porque es una orden del ministerio. ¿Sí soy clara? Pese a las consecuencias que esto va a acarrear, por los niños sentarse en el piso se van a enfermar, los niños van a comer lo del piso. Es una aula múltiple, ¿no? Donde el niño come, donde el niño hace su trabajo, donde el niño se desplaza libremente, todo. Sí, hay, Para nosotros y para los primeros ciclos. Para iniciales, eso. Yo quiero acotar ahí, ¿no? Que no hay una norma que indique usar o no usar el mobiliario. Que sea una estrategia es muy diferente, ¿no? Porque por estrategia uno puede decidir voluntariamente usar
o no usar el mobiliario dependiendo de las actividades que voy a hacer, porque hay actividades que sí voy a usar mobiliario, como es por ejemplo compartir la lonchera. Y hay otro, ¿no?, que no puedo, cuando hago el espacio de psicomotricidad, por ejemplo, o juegos, puedo yo no usar el mobiliario, ¿no? Pero yo hasta ahorita tengo el nivel inicial acá, no tengo ya concretamente una norma que me indique, una ley que me indique que no usar el mobiliario, ¿no? Exacto, el proceso de razonamiento es ese, eres Julio, ¿verdad? Claro. Sí, sí, exacto, ese es el razonamiento, es decir, si es una opción, si es una recomendación, entonces sí es válido hacer esa nube, ¿lo uso o no lo uso? Y hacer todo el análisis. Si no es una opción, si es obligatorio, entonces tengo que hacer nubes a partir de que no tengo el mobiliario. Y sería, ¿uso cobijas o no uso cobijitas para que se sienten? O lo siento en el suelo o lo saco o no lo siento en el suelo. Es decir, de ahí se derivan otros muchos conflictos o contraposiciones de quieros. Si es una recomendación, entonces sí está perfectamente bien planteadas las dos opuestos. ¿Uso mobiliario o no uso mobiliario? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Cierto. Muy bien. A ver, Muy bien. ¿alguien más? No, más que todo es una preocupación, ¿ah? Ahora estamos recibiendo el soporte técnico del Ministerio de Educación, soporte pedagógico del Ministerio. Y entonces, en una de sus visitas ya ha habido una observación con el uso de las herramientas de TOC. Y entonces ahora mi preocupación va en el sentido de que si el soporte pedagógico se opone a que nosotros usemos las herramientas, no las vamos a poder usar, porque el uso de estrategias metodológicas, eso depende mucho de la decisión del maestro. Y entonces ahí sí seguirá siendo un conflicto solamente del docente, si lo usa o no lo usa, de acuerdo a los beneficios que le pueda dar, ¿no? Es importante en este proceso de identificar los quieros, es muy importante que trabajemos, que no trabajemos supuestos. Si sucediera que les piden que no usen las herramientas de TOC, en ese momento vendría una nube de conflicto, pero a lo mejor entendí mal, pero lo que entiendo es que no lo han indicado. Entonces no aplicaría hacer una nube en algo que hoy no es un conflicto. Es decir, si suponen que podrían decirles, no les están diciendo y entonces no hay un conflicto real hoy. Sí se puede hacer una nube, ¿qué pasaría si no los podemos usar? ¿Qué pasaría si sí? Pero no va a tener una solución real, porque no van a tener toda la información que se requiere para tomar una decisión. En un conflicto es importante que no trabajemos con supuestos, sino que sean datos reales, que sea una legislación que dice no lo pueden usar. Entonces ya están en esa situación y pueden hacer una nube. ¿Sí? Claudia, perdón, es que sí, ya se dio el caso. Okay. Han llegado las especialistas que dan el soporte pedagógico del Ministerio de Educación y han hecho alguna observación en las profesoras que están aplicando las herramientas y les han sugerido que solamente pueden usarse las estrategias que están recomendadas en los documentos oficiales de rutas del aprendizaje. Ok, en esa condición, el conflicto, ¿cuál sería? ¿Cuál es el conflicto que ustedes encuentran? Si estamos hablando que estas representantes pedagógicas vienen del ministerio y tienen la autoridad de determinar qué se usa y qué no se usa, ¿cuál es el verdadero conflicto en el que se encuentran? En los profesores que nos estamos capacitando,
en el uso de estas herramientas entraríamos nosotros en un conflicto, si usamos o no usamos. ¿Cuál sería ese conflicto? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál sería el conflicto? En que si usamos las herramientas o no usamos las herramientas. Exacto. ¿Uso las herramientas o no las uso? Esos serían tus quieros, y ahorita vamos a ver dónde entra la parte legal, cómo me afecta. El conflicto es: ¿uso las herramientas o no las uso? ¿De acuerdo?